para poder resolver un laboratorio. No. Espero que ustedes por cuenta propia, con mundo propio, lean y traten de entender, porque como esto es materia nueva para ustedes, muchas veces no entienden y necesitan a alguien que les guíe para darse cuenta de las cosas. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Corresponde hablar de lo que son plaquetitas. ¿De dónde provienen las plaquetitas? Las plaquetitas provienen de la monopoiesis. Y las plaquetitas están, es decir, la producción plaquetaria está regulada principalmente por la monopoietina, además de las otras interleuquinas, ¿no? Las interleuquinas 1, 6, 12, 18. Además de los factores estimulantes de colonias, de células, que van a hacer que éstas puedan diferenciarse y finalmente terminar madurando para ingresar a sangre periférica. Hasta aquí es médula y sangre periférica, plaquetitas. Esta hormona es la que va a estimular la proliferación y la maduración de las células donde se produce hígado, riñón, músculo liso, médula ósea, son los principales sitios donde se va a producir la plaquetita. Y su producción depende del número de plaquetitas circulantes. Normalmente una plaqueta dura tiene una vida media de entre 10 y 7 días. Al revés, 7 y 10 días. Si no se la utiliza, si el cuerpo no requiere de las plaquetas, porque cuando el cuerpo utiliza plaquetas por cualquier circunstancia, por cualquier situación, pues su vida media se corta y su producción comienza a aumentar. ¿Qué son las plaquetitas? Las plaquetitas son fragmentos del citoplasma del metacardiocito. Son discos biconvexos, así. Este es un diagrama, pero esto es una fotografía de un microscopio barrido, donde nosotros podemos ver que a diferencia del eritrocito, que es un disco bicóncavo, este es un disco biconvexo. Mide de entre 2.5, 3, incluso 4 micras aproximadamente, y son lisos cuando están inactivos. Y cuando se activan, les salen patitas. A eso se llama pseudópodos o filópodos. La plaquetita tiene esta estructura en grandes rasgos, obviamente. Está constituida por una membrana que es importantísima, porque esta membrana va a contener en su superficie receptores. Estos receptores, que son glicoproteínas, tienen funciones muy importantes. El 75% de esta membrana está constituida por glicopéptidos, glicoproteínas, que van a hacer que las plaquetas se peguen entre sí y se adhieran al endotelio que está lesionado. Esta membranita está constituida por filamentos. Estos filamentos van a permitir que esta plaqueta, cuando se active, se deforme, aumente de tamaño y genere las elongaciones que les decía, las patitas, los filópodos y solópodos. Estos microtúbulos también van a coadyuvar para que mantenga esa forma la plaqueta. Tenemos en su interior, dentro de lo más importante, los gránulos densos y los gránulos alfa. Los gránulos alfa y gránulos densos son de importancia vital para la función de las plaquetas. Una alteración en la producción o una falta de liberación de estos contenidos de los glóbulos son los que nos van a dar origen a las distintas patologías hemorrágicas. Esto es lo que les decía, es la superficie externa de la membrana, donde va a contener estas glucoproteínas que son indispensables para que estas se adhieran al endotelio o se adhieran a otras plaquetas. Ustedes saben que la sangre que fluye por el vaso, principalmente los eritrocitos lo hacen por la parte central, sobre todo los eritrocitos. Las plaquetitas no están pegadas al endotelio, pero están mucho más cerca del endotelio que los otros elementos pobres. Y esto hace que se evite, se repelen para que no se peguen a las paredes, porque si se pegan a las paredes de los vasos, va a generar una cascada de coagulación y va a generar trombos. Entonces, ustedes ven, aquí están
Entonces, cuando hay una lesión del vaso, una ruptura de la integridad del endotelio, se va a exponer uno de los principales elementos que se llama fibrinógeno, que está en el subendotelio en realidad, y este fibrinógeno va a permitir que comience a producirse factor von Willebrand, que es uno de los factores de coagulación. Este factor von Willebrand va a permitir que las glicoproteínas se puedan mostrar, se puedan activar para que se peguen plaqueta con plaqueta. Esa es la función. Tenemos acá las glicoproteínas, los tromboxanos, que son eliminados de los gránulos que están contenidos en el interior de la plaqueta. Estos gránulos no solo contienen tromboxano, contienen también parte de trombina, contienen ABP, que son los que van a estimular la adhesión plaquetaria. Y ahí están las glicoproteínas, que son el conjunto de glicoproteínas que van a ser las que van a hacer de receptores. Entonces, ¿en qué participan las plaquetas? En la hemostasia y coagulación. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es, como su nombre dice, hemo, estasia, significa parado del sangrado. Detiene el sangrado. Eso es lo que hacen las plaquetas. Una vez que se ha lesionado el vaso, se expone el colágeno y el factor von Willebrand. Estos dos van a hacer que las plaquetitas se activen. Luego que se adhieran al lugar lesionado para formar el trombo amarillo, que es un trombo inestable. En paralelo con esta exposición se va a dar origen a la cascada de coagulación, que se vamos a ver un poco más adelante. Y esta cascada de coagulación va a permitir que los factores de coagulación, principalmente los dependientes de proteína K, sean los que vayan a formar la fibrina, que es una malla. Esta fibrina le va a servir de red o de sostén al coágulo para que el flujo vascular no lo haga. Y a partir de ahí, que se llama fase secundaria o coagulación propiamente dicha, porque participan ya los factores de coagulación en la estabilidad del coágulo. ¿Cómo se sintetizan los factores o dónde se sintetizan los factores de coagulación? Sí, en el hígado. Pero hay ciertas condiciones que van a permitir esta situación. El factor plaquetario 3, por ejemplo, que es el que va a atraer a otros factores de coagulación, es el que va a facilitar la unión, es decir, la adhesión de las plaquetitas. Es indispensable para iniciar el proceso de coagulación. El fibrinógeno se encuentra en el plasma. Hay sustancias que se encuentran en el endotelio vascular, hay sustancias que se encuentran dentro de las plaquetas, y hay sustancias que se van a comenzar a producir en el momento que las plaquetas se activan. Entonces, el fibrinógeno es el que se encuentra en el plasma y una pequeña fracción se va a contener dentro de los gránulos. El factor von Willebrand se encuentra en los gránulos alfa y también se encuentra en el subendotelio vascular. Este va a permitir la adhesión y el mantenimiento de la forma en la que se unen las plaquetas. Y además va a estimular al factor 7C. El factor 5 se está almacenando dentro de los gránulos y el factor 13 se encuentra dentro de las plaquetas en los citoplasmas. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que van a participar de todo el proceso de coagulación? Los limógenos, los cofactores. Dentro de los cofactores está el calcio, fibrinógeno, los inhibidores, los factores de contacto, principalmente el factor insular. ¿Cuáles son los limógenos? El factor 2, 7, 9, 10, 11, 12, los cofactores 3, 5, 8, el fibrinógeno, que es el factor 1, los inhibidores, la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, la proteína C,
Z principalmente. Los factores de contacto, el factor 11, el factor 2 y la calicreína y la pre-calicreína. ¿Dónde están ubicados? El suero, principalmente el factor 7, 9, 10, 11 y 12. Y en el plasma, pero no en el suero, el 1, 2 y 7. Entonces, cada factor de población tiene un lugar donde se produce y tiene un lugar, una actividad específica. Los factores están pendientes, el factor 2, 5, 9, 10, la proteína C y S. No se absorben a través de su factor de Bayer. Por ejemplo, el factor 1, 5, 8, 11 y 12. Y los factores lábiles, el 5 y el 8. Entonces, estos son datos importantísimos. Una alteración de uno de estos factores, uno de estos cofactores, uno de estos procoagulantes o estos anticoagulantes va a formar un desequilibrio, va a producir un desequilibrio entre la desinhibición y la activación. Eso va a desencadenar el proceso de coagulación. Como les decía, por la parte central del vaso es que circulan los elementos pobres, pero las plaquetas están dispuestas más en la periferia, lo que facilita que se adhieran en el momento en que hay una lesión vascular. Entonces, la hemostasia, lo que les decía, es se lleva a cabo toda una serie de fenómenos que van a evitar precisamente la pérdida de sangre. Cuando hay una lesión, lo primero que se expone es el fibrinogen. Luego, lo siguiente que va a suceder es una vasoconstricción. Dentro del endotelio también tenemos el óxido nítrico. El óxido nítrico y junto con la 5-hidroxitriptamina son dos vasoconstrictores muy potentes, que son los primeros que van a tener su efecto en el momento de la oxidación. Entonces, lo primero que sucede es una vasoconstricción. Óxido nítrico ele é vasoconstritor, ele não é vasodilatador? Óxido nítrico Es vasoconstrictor. Vasoconstrictor. Yo tenía una mujer que pasó dilatador en ese momento. Es vasoconstrictor. Junto con la 5-hidroxitriptamina y la adrenalina producen vasoconstricción. Otra cosa es broncodilatador. No, vasodilatador. Es el óxido nítrico es vasoconstrictor. Por eso cuando hay un aumento, cuando ustedes han visto la parte de la función de los eritrocitos, dentro de sus funciones está la termoregulación, ¿cierto? Oh, sí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un aumento de temperatura externa, los vasos se dilatan porque tienen que eliminar calor. Esa vasodilatación está dada también por ciertas catecolaminas, pero dentro de lo que es vasoconstricción es el óxido nítrico. Otra cosa es el óxido nitroso. Óxido nítrico es vasodilatador, doutora. Sí. Creo que puede estar confundiendo así. A ver, busca en lesión vascular. El óxido nítrico es vasodilatador en una lesión vascular. En una lesión vascular. Porque es uno de los elementos indispensables cuando estamos frente a una coagulación intravascular diseminada que nosotros tenemos que lograr. El óxido nítrico es una molécula que tiene un papel importante en la fisiología vascular, lesión, GMPC cíclico puede ser causante de patologías cardiovasculares. El óxido nítrico tiene funciones como promover la relajación del músculo vascular. Relajación del músculo vascular. Porque el óxido nítrico le hace vasodilatación, doctor. Entonces yo soy la que está en el error. Nunca está errado, doctora. Hay confundido. El óxido nítrico forma parte, junto con la 5-hidroxitriptamina, de la terminación y por conta de la regulación térmica. Por eso que cuando nosotros sentimos calor, hay la liberación de óxido nítrico justamente para hacer la vasodilatación. Yo soy la que está en el error. Estará confundiendo. Às vezes ocorre, doctora. Con nosotros ocorre a todo momento. Sí. No, sí, en varias ocasiones me confundí. Ok, entonces, bueno, uno de los mecanismos locales entonces es la
juntamente con eso va a comenzar a desencadenarse la liberación de los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque las plaquetas van a cambiar de forma, le van a salir los filópodos, los pseudópodos, y estos van a expresar los receptores de superficie, principalmente la glicoproteína 1B2, que va a permitir que se unan entre las mismas plaquetas. Ahí está. Entonces, lo primero que hace es adherirse al endotelio, la plaqueta, y va a cambiar de forma. Van a salirle las patitas, los filópodos, y estos van a adherirse principalmente al colágeno y al factor von Willebrand, porque el factor von Willebrand también se encuentra en el endotelio. Y esto va a permitir que estas plaquetas se adhieran, es decir, liberen sus gránulos densos, sus gránulos alfa, principalmente para la liberación de ADP, globoxama 2, que son los que van a activar a otras plaquetas para que se vayan adhiriendo a las mismas plaquetas para ir cubriendo toda la zona lesionada. Entonces, esta es una microfotografía clínica en la que se ve la liberación de las sustancias. Entonces, aquí se forma primero el trombo amarillo, que es un trombo muy inestable, y van a desencadenar como les decía, los procoagulantes cadependientes para que comience a formarse la fibrina y finalmente se forme el coágulo estable o el coágulo definitivo. Entonces, aquí está la lista de los factores de coagulación. Esto, lo que significa la cascada de coagulación, es una. Si ustedes analizan esto, es un poquito confuso cómo se desencadena esto, pero tiene dos vías, una intrínseca y otra extrínseca. La vía intrínseca principalmente está dado por la calicreína, precalcreína, porque se desencadena por el contacto o una alteración propiamente de los factores de coagulación. Às vezes nos ensinam, doutora, sobre a via intrínseca e a via extrínseca, solo que hablan sencillamente los componentes, pero no ensinam para nós outros, por exemplo, como é o funcionamento em si, e nós outros quedamos sem saber, de hecho, que é a via intrínseca e a via extrínseca. Por eso, aquí les he puesto otro para explicarles eso. Perfeito. Les decía, la vía extrínseca se refiere a un estímulo externo que no sea el endotelio vascular. No es una lesión, esa es la vía intrínseca. Lesión o daño tisular es la vía intrínseca. La vía extrínseca se relaciona a una alteración, ya sea de la precalicreína o la calicreína, que se relaciona con el contacto del endotelio. Por ejemplo, si yo tengo una válvula, una prótesis, ¿qué es lo que va a suceder? Eso es un cuerpo extraño. Sí. Al ser un cuerpo extraño, mi cuerpo va a reaccionar y va a formar inflamación. Las citocinas proinflamatorias son las que van a activar a la precalicreína. Y la precalicreína va a activar al factor tisular. El factor tisular va a ser el que va a activar al factor 7 y lo va a convertir en factor 7 activado. Y conjuntamente con el calcio, este va a activar al factor 10 y lo va a convertir en factor 10 activado. Esa es la vía extrínseca. En cambio, la vía intrínseca es por daño tisular, por lesión, por exposición del colágeno. El colágeno va a hacer que se exponga el factor tisular y, como hemos visto en la gráfica, va a ser el que va a atraer a las plaquetas para que se forme el coágulo. Este es el que va a activar al factor 12, lo vamos a ver el factor 12 activado. Este punto, es decir, el factor 12 activado va a ser que el 11 se active, el 11 activado va a ser que el 9 se active y forme este complejo con el calcio de los fosfolípidos que se llama complejo tenaza, y este va a ser que el factor 10 se active. Y a partir de aquí comienza la vía común. Esta activación de la vía común, que es el factor 10 activado, junto con el calcio y los fosfolípidos, van a hacer que el factor 12 se active y este factor 2 activado haga
almacené al coágulo. Doctora, última pregunta, no voy a molestarla mucho. ¿Cuál que es dependiente de calcio no, de vitamina K? ¿Cuál de las dos es dependiente de la vitamina K? ¿Qué factores son dependientes de la vitamina K? Sí, son de la vía intrínseca, ¿no ve? Por eso, parte de la vía extrínseca, parte de la vía común. Ah, está bien. No son, es decir, son factores, el 2, por ejemplo, es parte de la vía Común. no, es parte de la, es carpendiente, Ah, sí. pero es parte de la vía común. Es decir, hay factores que son propios de la vía intrínseca, propios de la vía extrínseca. El 7, por ejemplo, es carpendiente y el 9 es carpendiente. El 2 es carpendiente. Entonces, no es una sola vía. Lo que es importante es lo que va a analizar el laboratorio que ustedes tienen, lo que van a solicitar en el laboratorio. Yo pregunto eso. El TP, por ejemplo, que es el tipo de protrombina, Sí. les va a analizar el factor 7, el factor 10 y el factor 2. En cambio, el APTT, lo que les va a ustedes valorar es principalmente el factor 12, el factor 9 y obviamente parte del factor 10, ¿no? Que es el factor 10. Entonces, no hay un solo laboratorio que les analice toda la población. Entonces, ustedes tienen que ver, dependiendo de lo que salga en el laboratorio, tienen que interpretar Porque me recuerdo que algunos autores habían hablado para nosotros que dependiendo si es la vía intrínseca o la vía extrínseca, si el problema fue la vía extrínseca y el médico, yo voy a aplicar vitamina K, no hará efecto. No. ¿Por qué? Por causa que tiene una vía que es más dependiente de la vitamina K que puede ser aplicado. Exacto. Y tiene otro que no es. Si Y todo todos son, depende- entonces... y todo depende de lo que tú estás buscando. Por ejemplo, si tú necesitas darle a tu paciente warfarina, Sí, tienes que hacerle su TP. El TP te va a dar un rango. sí. Y vas a tener un IN, cada uno tiene un TP y un INR específico. Cada uno Sí. no es el mismo para todos. Entonces, si tu paciente tiene un TP prolongado, lo que nosotros tenemos que analizar es esto. Si a tu paciente, tú por ejemplo, tienes que darle, porque tiene un problema trombótico, una Sí. trombosis femoral, como así, y tienes que darle anticoagulación, lo que tienes que analizar es primero esto. Tiempo de protrombina. Y en base a eso, tú tienes que darle una dosis. Y tienes que duplicar su INR para conseguir una anticoagulación correcta. Perfecto. Pero si tú le vas a dar, por ejemplo, los anticoagulantes de liberación lenta, como es el caso de la Heparina. Enoxaparina. de las enoxiparinas, Heparina. demás, lo que tú tienes que analizar es esto. Entonces, todo depende de lo que tú estás buscando como intención terapéutica para ver en tu paciente. Ahora, existen situaciones patológicas en las que solamente se altera el APTT, en las que solo se altera el APT y en las que se alteran ambos, evidentemente. Entonces, para tú diagnosticar, tienes que saber qué cosas te evalúa una cosa y qué cosas te evalúa la otra. Gracias, Qué doctor. cosas te evalúa el TP y qué cosas te evalúa el APT. No hay un laboratorio que te evalúe todo el proceso. Tipo hemofilia, tipo A, tipo B, Exacto. tipo C. No hay un laboratorio que te diga con esto vas a hacer este diagnóstico. Tú tienes que ver qué es lo que está en tu paciente. Cosas que no. Gracias, doctor. El INR, no sé para qué sirve. El INR es un valor estandarizado para controlar precisamente los tratamientos, ya sean, no los tratamientos, sino la administración de los anticoagulantes, ya sean orales o endovenosos, o subcutáneos, como es el caso de las parinas, de los enoxiparinos. Sí. Entonces, el INR, que cada uno tiene uno diferente, para tú saber que tu tratamiento está siendo efectivo, tienes que duplicar el basal. Para eso ese es un estándar, en realidad, que se hace a nivel internacional para manejar esto de los anticoagulantes. Y una vez que se ha formado el trombo, pues tiene que deshacerse, porque si no,
insumos para analizar el proceso de coagulación, donde nosotros vamos a tener esto principalmente en pacientes que tengan patología que estén predisponiendo a los procesos coagulantes y a la coagulación intravascular diseminada, que es una patología de mucho riesgo en este caso. Entonces, el dímero D es un producto de degradación, el primer producto de degradación del coágulo, y a nosotros nos permite analizar y determinar si el paciente está con una hiperactividad en la formación de trombos. Y los productos de degradación de la fibrina nos va a permitir a nosotros ver si este paciente está normalizando su lisis. Entonces, doutora, é dímero D, INR, IPT e APTT. El TP, el APTT, Isso. el dímero D y producto de degradación de fibrinógeno son 4 laboratorios indispensables para que ustedes analicen todas las patologías trombóticas o hemorrágicas. Básicamente, hay otras, obviamente, donde nosotros vamos a ver el número de plaquetas para ver si son trombocitopenias o son trombosis o son trombocitemias. Esos son otros laboratorios. Ojalá me permita terminar de mostrarles esto hasta donde podamos para que ustedes se puedan dar cuenta. Pero sí, lo básico para que ustedes analicen el paciente, el TP y el APTT, básicamente. Dímero não. El dímero cuando ustedes están frente a una sospecha de una trombosis del paciente. Embolia pulmonar, La embolia. vascular diseminada, el infarto, por ejemplo, en esas patologías. Gracias. Bueno, ahí está lo mismo. Entonces, hay condicionantes o circunstancias que van a estimular la degradación de lo que es el coágulo y otras que van a evitar. Entonces, hay un equilibrio entre lo que activa y lo que inhibe análisis del coágulo. ¿Para qué es importante esto? Para que cuando nosotros tengamos síndromes hemorrágicos utilicemos medicamentos que vayan a evitar esto. O cuando tenemos síndromes trombóticos, vayan a evitar o más bien agilizar la degradación del coágulo. Es un gráfico de lo que sucede con la degradación del coágulo, ¿no? Para que vuelva a restringirse la circulación. Entonces, como las plaquetas forman una parte indispensable de lo que es la formación de los trombos, existen circunstancias fisiológicas en las que van a participar, que son beneficiosas, y existen patológicas en las que más bien se convierten en un trombo. Entonces, la hemostasia, principalmente para la regeneración del daño tisular, remodelación tisular, forman parte del proceso inflamatorio. Junto con el proceso inflamatorio se desencadena el proceso de coagulación y la participación del complemento, reclutamiento de los leucocitos, porque no solamente las plaquetas forman parte del trombo, también los eritrocitos y también los monocitos. Y en condiciones patológicas, obviamente todo aquello que conlleva trombosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, la arteriosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Existen trastornos cualitativos y cuantitativos de las plaquetas. Los trastornos cuantitativos se refiere a la cantidad de plaquetas. Tenemos a las trombocitopenias y a las trombocitosis. Depende de la bibliografía. Hay bibliografías que tienen un estándar de 150 a 250, otros que tienen de 150, 250 a 450, otros que tienen de 150 hasta 500,000. Varía la literatura. Pero un estándar es de 150 a 450, que es lo que nosotros nos han enseñado en la Facultad de Medicina. Pero también eso varía de acuerdo a la región de donde está el paciente. Por lo tanto, por debajo de 125,000 ya es trombocitopenia. Pero cuando hay solamente una alteración en el número de plaquetas, en este caso, por debajo de 125,000, el paciente no tiene ninguna alteración sintomatológica.
y no necesita ningún tipo de tratamiento. Sí, esto se puede deber a una reducción en la producción, que es lo que hay que analizar, un aumento de la destrucción, si es inmune o no inmune, y principalmente una esplenomegalia, que es donde sería la carbohidrata. Cuando está por debajo de 100.000, sí, algunos pacientes experimentan cierto tipo de síntomas o signos, por ejemplo, la púrpura, epistaxis, hemorragia o hemorragias gastrointestinales. Entonces, cuando el paciente llega a emergencia, porque generalmente los pacientes llegan a emergencia, se le hace su laboratorio y ustedes ven una trombocitopenia por debajo de 100.000, lo que tienen que hacer es analizar muy en detalle la piel del paciente. Si no tiene quimosis, si no tiene púrpuras, si no tiene petequias, porque eso les va a orientar a ustedes mucho sobre lo que están buscando. Dentro de su anamnesis hay que preguntar si tienen antecedentes familiares de enfermedades hemorrágicas. En cambio, la trombocitosis se relaciona con un aumento de la producción de plaquetas. Y aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial de la trombocitemia. La trombocitemia ya es una enfermedad mieloproliferativa, ya es una neoplasia que se va a convertir en un cáncer en un tiempo determinado. Y esta también puede verse en forma reactiva, es decir, por encima de 500.000, en forma reactiva en intervenciones quirúrgicas importantes, principalmente abdominales, pacientes que tengan una peritonitis, grandes quemados y grandes hemorragias, como una hiperreactividad de la ¿Cuándo vamos a tener trombocitosis? Cuando mi médula está produciendo grandes cantidades, pero no hay destrucción. Y la trombocitemia, una baja de la producción a nivel medular y hay una destrucción anormal. Diátesis hemorrágica. Bueno, acá tenemos a la trombocitosis, que algunas veces depende de la patología. Por ejemplo, en los pacientes oncológicos, nosotros vamos a ver trombocitos que incluso pueden llegar hasta 1.000. Puede haber, lo he visto, yo he tenido la oportunidad de tener un paciente así. Y esto está estimulado, según la literatura, por una neutropenia, pero yo no he visto un paciente neutropénico que tenga esa cantidad de y pacientes esplenectomizados con falla en la destrucción de las plaquetas. Bueno, lo que les decía, la trombocitemia es un síndrome mieloproliferativo y este se caracteriza porque hay unas plaquetas de aspecto anormal, son grandes y son estructuralmente modificadas, es decir, son uno de esas patologías se llama síndrome de la plaqueta gigante, no sé si ustedes han escuchado alguna vez. Esa es una de las enfermedades mieloproliferativas. Las trombopatías, por ejemplo, se caracterizan por tener plaquetas normales, pero no funcionan. La cantidad de plaquetas es normal, no funciona. Y esto generalmente se debe a una alteración de la membrana, al igual que los eritrocitos. En los eritrocitos hay alteraciones a nivel de la membrana, alteraciones a nivel del contenido de los gránulos, a nivel de la hay una disfunción propia de la plaqueta. Si bien la plaqueta es normal, no está alterada estructuralmente como el caso de la trombocitemia, esta no funciona adecuadamente. Entonces no hay agregación, no hay adhesión, no hay proliferación y por lo tanto no hay formación de trombo. O cuando esta se asocia a una hepatopatía, por ejemplo, cuando hay un reemplazo del tejido hepático por tejido cicatrizal, ya no se producen los factores K dependientes, coagulantes K dependientes, pues el paciente tiende a sangrar. Cuando hay una insuficiencia renal también, o cuando nosotros administramos fármacos. En el caso de lo que les decía de los anticoagulantes, y sea orales o parenterales. Hay pruebas que ustedes las van a pedir, hay pruebas que necesitan anticoagulantes y pruebas que no necesitan anticoagulantes. Por ejemplo, el tipo de coagulación, tipo de esterillas, rotación de coágulo, que no necesita coagulación. Es decir, no necesita un anticoagulante. En cambio,
coagulante nos va a permitir a nosotros analizar todo lo que hemos hablado, los factores de coagulación y el funcionamiento principalmente que va a implicar lo que es la protrombina, la hemoplastina, la trombina, fibrinógeno, factores de coagulación y el protocolo de las cámaras. Y ahí están las distintas pruebas con las que ustedes como médicos generales sí van a tener un contacto, van a utilizarlos, el protoplaquetas, tiempo de sangrado, tiempo de coagulación, tiempo de trombina, el INR. Repito, este INR no es un estándar para todos, cada uno tiene un INR específico. Entonces ustedes tienen que pedir antes de iniciar un tratamiento un TB, un INR y basarse sobre eso para ustedes iniciar su tratamiento. Tiempo de tromboplastina, de turbina, el fibrinógeno, el flujo de la sangre, la turbina y el tiempo de lo que les decía para la patología principalmente hasta aquí. Esto a grande. Tranquilo. Vamos a ver Doutora, a via intrínseca é só por uma coisa estranha, como uma válvula, alguma coisa assim, ou por outra coisa também? A una causa? válvula. Ah, é extrínseco. Esta es extrínseca. Intrínseca es por daño vascular. Não, a extrínseca. Extrínseca es Pero por ¿cómo otra fase? mecanismo externo. Por ejemplo, una válvula. ¿Qué más? No se olvides que hay recambio de válvulas cardíacas, Sí. hay colocación de stents para cuando se elonga la pared vascular que se llama Aneurisma. los aneurismas, hay canastillos. Entonces, esas cosas van a condicionar a que se desencadene el proceso de coagulación porque hay un proceso inflamatorio per se por la permanencia de esos procesos. La arteriosclerosis, por ejemplo, en pacientes de la tercera edad, Extrínseco. es una vía extrínseca. Está bien. Intrínseca es lesión vascular. Intrínseca é a pressão. Lesión vascular. Extrínseca es por un cuerpo extraño. Si ustedes quieren tomarlo de esa manera, es por un cuerpo extraño. Está bem, graças. Intrínseca es la que está ligada con la caligrina, ¿no? Sí. Por isso que eu tô no Factor hospital. tisular. Por el Aumenta factor bastante. tisular. Devia ter essa aula. Não, ela dela é boa, cara. Cancelar um monte de aula. Ela dela é boa. Podia cancelar uma de administração para ela ficar. Bueno, eso no fue por cáncer. Esto debía haberse presentado en 3 clases. Ok. Síndrome de hemorrágica. 10 minutos cada. Quinto. Vamos a hablar de los trastornos de las plaquetas y los trastornos de coagulación, lo que implica síndromes hemorrágicos. Lo que llega a una relación. Hemorragia. ¿Qué es una hemorragia? La hemorragia es la pérdida sanguínea que se relaciona con los disturbios de la Hemostasia. La hemostasia es todo el proceso que interviene en la detención del sangrado y el mantenimiento de la integridad vascular, básicamente. Y dentro de estas, pues las plaquetas cumplen un papel indispensable. ¿Qué es un síndrome hemorrágico? Es un trastorno sistémico que predispone a un sangrado, una alteración en la formación de los factores de coagulación. Porque no se olviden que la coagulación, que la hemostasia es primero hemostasia primaria y luego hemostasia secundaria. Y la hemostasia secundaria es el proceso de coagulación. ¿Cómo voy yo a analizar un síndrome hemorrágico? ¿O qué cosas tengo que tener en consideración cuando estoy analizando un síndrome hemorrágico? Un sangrado espontáneo, sin causa aparente, que aparezcan petequias sin que se haya golpeado el paciente. Sangrado simultáneo en varios sitios. Por ejemplo, me lavo los dientes y comienzo a sangrar. Y tengo epistaxis preocupante. Ese es un sangrado simultáneo. Sitios inhabituales, por ejemplo, articulaciones, que me aparezcan hematomas en las articulaciones, que no sean atribuibles a una lesión, no a un traumatismo. Presencia de petequias y de equinosis múltiples en todo el cuerpo. Hemorragia abundante que no
relacione con el trauma. Por ejemplo, me corto o me voy a tomar un análisis de sangre, me sacan la sangre y me coagula sangre. Eso es anormal. O en otra vez a repetición, causas sin causa aparente, sangrado que no se controla con las mamografías locales, y lo primero que yo tengo que hacer es compresiones. Y tengo que esperar a que se forme en mí. Entonces, no coagula, entonces eso tiene que llamar la atención. Condiciones médicas que la predisponen: tratamiento con los anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Ahí les mencionábamos, por ejemplo, el uso de la aspirina. Antes la aspirina, en aquellos tiempos, era el medicamento para todo, para el dolor, para la fiebre, para todo. Pero no se tomaba en cuenta su efecto antiagregante. Sí. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que toma aspirina como profiláctico, en el caso de un infarto del miocardio, a ese paciente ustedes tienen que quitarle 10 días antes de la medicación, antes de ser sometido a cualquier intervención agresiva. En este caso, 10 días. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que vive una plaqueta. Una vez que ingresa dentro de la plaqueta, la aspirina no se va. Es una unión irreversible. Entonces tiene que morir la plaqueta, ser reemplazada por otra para que el efecto se pierda. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia hepática, enfermedades que originan trombocitopenias, vamos a ver más adelante, las principales son las inmunes, las hemopatías malignas, las leucemias, el linfoma, como lo hemos visto, y las enfermedades crónicas, el lupus, el eritematoso, el reumatoidea principalmente. ¿Qué es un síndrome purpúrico? La diferencia de un síndrome hemorrágico, el síndrome purpúrico se relaciona con el vaso. Son alteraciones en la resistencia de las paredes o los capilares. Y ustedes ven acá, hay sitios en los que por debilidad, por alteración mecánica, puede ocasionarse un trombo, una embolia, principalmente en los puntos de bifurcación de los vasos, un ateroma, les decía, placas de grasa, de las vasculitis, procesos inflamatorios que generalmente son inmune, derivaciones, tenemos aquí espasmo, un espasmo vascular sostenido, puede desencadenar las trombosis, compresiones extrínsecas, como es el caso de los tumores. ¿Cuál es la clínica? Sangrado fácil, espontáneo, sin causa aparente, desproporcionado a la lesión que la desencadena. Sangrado de mucosa, lo que les decía, epistaxis, hemorragia, sangrado intestino. El sangrado intestino es el más difícil de determinar, porque muchas veces, y el urinario, muchas veces una microhematuria no es visible y el paciente pierde sangre en forma muy prolongada. El sangrado digestivo, por ejemplo, el paciente que no conoce, que no sabe, y puede tener melenas o puede tener un sangrado rutilante y no da la importancia de eso. Entonces, ahí ustedes tienen que investigar, principalmente en pacientes que hayan tenido el antecedente de una pérdida de peso progresiva. Hemorragias cutáneas, petequias, que pueden ser palpables porque puede producirse un edema sublesional y eso ocasionar que puedan palpar la lesión. Las equimosis, hematomas, pueden ser superficiales y profundos, y obviamente van a aquellos que van a involucrar al músculo y órganos un poco más en profundidad, ya son mucho más, llaman mucho más la atención. Las petequias, no se olviden, no desaparecen a la descompresión, a diferencia de las lesiones eritematosas, porque también son multiformes. Entonces ustedes presionan y eso desaparece, pero la petequia no desaparece. Entonces ustedes ven, aquí están hematomas, aquí no se ven mucho, tienen petequias. Las petequias pueden ser voluminosas, pueden llegar a palparse debido a la presencia de infiltrado debajo de la lesión y obviamente por coagulación de la sangre. Las equimosis múltiples que se caracterizan principalmente en nuestras
vamos a ver principalmente las hemofilias. Entonces, los síndromes hemorrágicos se clasifican o se dividen en tres grandes grupos: los síndromes purpúricos, esta es una púrpura; los hemofílicos, son sangrados por una alteración cualitativa de las plaquetas; y la hipoproteinemia. Vamos a hablar un poco de los síndromes hemofílicos. Son los trastornos hereditarios de la coagulación. Tenemos a la enfermedad de Willebrand, la hemofilia A y la hemofilia A. La hemofilia A es por déficit del factor 8 y la B por factor 9. La enfermedad de Willebrand es una patología congénita, hereditaria, y se hereda por una herencia autosómica dominante, que quiere decir que todos los pacientes con el antecedente van a ser una hemofilia leve, moderada o severa, pero todos van a ser hemofilia. Es más común en este tipo de pacientes los déficits hemorrágicas, y hay un déficit cualitativo del factor von Willebrand. No solamente hay una alteración en la calidad, sino también en la cantidad de producción del factor von Willebrand. Así que clasifican el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el más leve, digamos, el más frecuente, hay un déficit cuantitativo, parcial. Por eso, sí, ese paciente puede controlarse, generalmente es asintomático o es muy leve su sangrado. El tipo 2 y el tipo 3 sí ya es un poco más importante, ya estos pacientes necesitan una reposición del factor de Willebrand. Es una alteración cualitativa, va a haber una disminución de los milímetros, y además va a tener mayor alteración cerebral. El tipo 3, hay una afectación en los alelos, es la más severa, es homocigoto o puede ser heterocigoto, y es una patología muy importante, y este paciente va a requerir constantemente transfusiones. ¿Cuál es la clínica de los pacientes con estas patologías? Una hemorragia subcutánea exclusiva, hemorragias, hay hemorragia subconjuntival, hay aparición de arterias, epistaxis es lo más frecuente en estos pacientes. El diagnóstico a través de tres criterios: una disminución en la actividad del factor von Willebrand, que lo vamos a ver en laboratorio. Nosotros vamos a medir el factor, la mensaje del factor más su actividad. Vamos a ver clínica hemorrágica y su historia familiar. Esos son los tres principales digamos, factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para decir que el paciente puede ser hemofílico. Para el tratamiento en el tipo 1 y tipo 2, desmopresina, que puede controlar los grados. En el tipo 2, moderado o grave; con el tipo 3 ya hay que darle el factor von Willebrand. Y también podemos dar los antifibrinolíticos, pero que tienen una digamos, utilidad parcial. La hemofilia A y B, déficit de los factores, ya lo hemos dicho, 8 en el A y 9 en el B. Y hay una tercera hemofilia, que es la hemofilia C, que es por déficit del factor 11. La hemofilia A es mucho más frecuente que la B y evidentemente que la C. Se produce por una mutación en los genes que van a producir los factores 8 y 9 en el cromosoma X. Es decir, esto es más para la mujer, que va a ser la portadora, y el varón, que va a ser la enfermera, porque los varones no tienen un cromosoma X. La clínica, los niveles de actividad del factor van a determinar la seguridad del cuadro. En pacientes que tengan una hemofilia grave, que es lo menos frecuente, hay un menos del 1% de actividad del factor von Willebrand. En cambio, moderada o una actividad que va del 1 al 5%, y la leve, que es más del 5%. Entonces, la hemofilia grave es menos frecuente gracias a eso. El diagnóstico, bueno, se establece por laboratorio, donde nosotros vamos a ver la actividad del factor, déficit del factor 8 o del factor 9, que va a caracterizarse por una prolongación del tiempo de cromoplatina parcial activa.
pero ITP es normal. Entonces, cuando yo tengo esa discrepancia y tengo un paciente que tiene un síndrome monovíparo, tengo que considerar la posibilidad de una hemofílica. Y obviamente a este tipo de pacientes tengo que ver la parte familiar, analizar el aspecto familiar. Y el diagnóstico principal hay que establecerlo como una enfermedad de control. Y eso es enteramente laboratorio. Ustedes no lo van a hacer como médicos generales. Lo van a hacer enteramente el hematólogo. Ustedes van a recibir al paciente que está sangrando, hagan sus medios primarios para evitar el sangrado, pedir al laboratorio y derivar. Entonces, uno de ellos, como les decía, uno de los laboratorios más importantes es el TP y el APP, ustedes lo van a manejar como médicos generales. Para el tratamiento, consultado asmático o no combinante, mientras más pronto se diagnostique, más rápido se puede medicar y menos probabilidades de complicaciones vamos a tener en esos pacientes. Para los pacientes con hemofilia A, la descompresión. El tratamiento es reponer los factores. Tenemos los factores sintéticos. Gracias a Dios ya hay los factores sintéticos que son recombinantes. Y obviamente esto va a permitir que este paciente tenga una mejor calidad de vida. No se cura, es un paciente que tiene una alteración genética, simplemente se lo estabiliza. Se le puede dar una cierta calidad de vida. Una unidad de concentrado por kilogramo de peso va a subir su actividad de un 2% del factor 8 y un 1% del factor 9. Los hemofílicos a moderados a leves se emplea solo desmortesina, pero también se puede asociar a los antifibrolíticos. Por ejemplo, vamos a hablar de un paciente que además tengamos la sospecha del factor 9. La desmortesina en la hemofilia B es ineficaz. Obviamente aquí nosotros tenemos que hacer esto que es profilaxis. Decirle al paciente que no tiene que hacer ejercicio brusco, o movimientos bruscos, tiene que controlar su peso y tener una higiene alimentaria muy importante. La comorbilidad en los pacientes hemofílicos es frecuente y el 75% de los pacientes no recibe un tratamiento a tiempo porque no se los diagnostica. A veces se los deja pasar. Simplemente se le pone su taponcito nasal y se despacha el paciente. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ser un poco más ambicioso. ¿Cuáles son las causas de muerte de estos pacientes? Accidente cerebrovascular hemorrágico, un infarto de miocardio o una fibrilación auricular. Fútboles son hemorragias espontáneas que se caracterizan por la presencia de petequias o hematomas. Hay alteración del endotelio vascular, hay alteración a nivel del número de plaquetas o pueden estar presentes ambos. Pero su proceso de coagulación es normal. Estos son los síndromes purpúricos. ¿Qué es un síndrome purpúrico? Es una hemorragia espontánea que se relaciona con las alteraciones en las plaquetas, con alteraciones en la preparación del coágulo, tiempo de sangría y resistencia capilar. Pero no hay alteración de la coagulabilidad sanguínea. Entonces, estos pacientes hay que estudiarlos con mucho más detenimiento, hay que hacer pruebas mucho más específicas, ya no solamente en TP ya tenemos que pedir, así como hemos visto que los eritrocitos tenemos un ancho de distribución universitaria, para las plaquetas también tenemos un ancho de distribución universitaria. Tenemos, así como tenemos volumen corpuscular medio en los eritrocitos, tenemos volumen corpuscular prioritario para analizar este tipo de patologías. Eso ya es enteramente del paciente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en los pacientes? La clínica, que es lo más importante para que ustedes puedan derivar al paciente a la especialidad completa. Las púrpuras, las petequias, las equinosis. Las vírices, que a veces nosotros no la tomamos en cuenta, es un indicativo de una alteración vascular. Entonces, acá tenemos que es una púrpura, que es una petequia, equinosis, que es un angioma, y acá tenemos a las vírices, que son llamadas también arañitas vasculares. Entonces, esto, la presencia de estas lesiones en piel tiene que llamar la atención y tiene que obligarnos a derivar al paciente si no está al alcance nuestro para tratar este tipo de pacientes. Hay que hacer un examen físico exhaustivo, ver petequias, etcétera, hematomas, si el paciente tiene hemorragias vasculares, hemorragias
es el inicio, si ha sido brusco, ha sido de la noche a la mañana. Hay pacientes que despiertan en la mañana lleno de púrpura, lleno de petequias. Entonces, esos pacientes tienen una enfermedad aguda y generalmente es autoinmune. Entonces, hay que analizar esa localizaciones, si son superficiales o están en profundidad, o ver medidas locales, es decir, si ha habido algo. Por ejemplo, hay pacientes que a los pacientes que no saben que les gusta usar la boquita ajustada, y esa boquita ajustada pues ocasiona que estos pacientes que no tengan un antecedente, no tengan una idea de que están causando uno de estos problemas, en esa parte donde su boquita está ajustada, pues en ellos se presentan estos signos. En realidad no son signos, son signos. Ahora, ver si, por ejemplo, es suficiente con en una epistaxis un taponamiento. Hay pacientes que no paran de sangrar solo con el taponamiento, hay que hacer un taponamiento posterior, incluso ver si esas medidas locales son suficientes. Solamente hacer compresión para detener el sangrado. Todas necesitan terapia sistémica, depende del tipo de sangrado, ¿no? Entonces, cuando tenemos alteraciones planetarias, tenemos que ver sus alteraciones cuantitativas y sus alteraciones cualitativas. Las cuantitativas se refieren al número, tenemos trombocitopenias y las trombocitosis, y las cualitativas las trombocitomas, que son las enfermedades mieloproliferativas. La trombocitopenia se relaciona con una producción disminuida o con un aumento de la trombopoiesis ineficaz. Así como la eritropoiesis, en la leucopoiesis y en la trombopoiesis también hay alteraciones en su diferenciación de maduración, y hay que analizar esa situación. Cuando tenemos una trombopoiesis ineficaz, tenemos que ver si no es ácido fólico, vitamina 12, síndromes mieloproliferativos, si no son síndromes mielodisplásicos, si hay algún tipo de hemoglobina policística nocturna, por ejemplo, o si el paciente es alcohólico, o si tiene alguna otra patología de base que le esté predisponiendo a esto. HIV, por ejemplo, leucemias, linfomas, por ejemplo, son patologías de base que van a predisponer a las trombocitopenias. Dengue también. Bueno, aquí se los he clasificado en no trombocitopénicos, desórdenes cognitivos, congénitos adquiridos, vasculares, no inflamatorios, los trombopénicos, por defecto de producción, congénitos adquiridos, por aumento de la destrucción, inmunoinmunes, y por supuesto, hiperesplidismo, hipotermia. Entonces, si ustedes se fijan, es una cantidad infinita de patologías que yo debería haber visto en ustedes, que no me va a dar tiempo para dar ni siquiera la décima parte de esto, pero para que ustedes tengan en cuenta esto en el momento de que analicen a su paciente, que en el momento de analizar ese paciente, dense cuenta que hay que hacerle cada vez más y más laboratorios específicos para determinar qué tipo de patología es. A grandes rasgos, las congénitas, principalmente inmunes, ustedes pueden solicitar el laboratorio de TURS. Ya el interpretar el TURS no les corresponde a ustedes como médicos generales, sino a especialistas. Pero ustedes ya han hecho la solicitud de laboratorio. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que está con trombocitopenia, a ese paciente lo primero que uno tiene que pensar es: ¿será además un mielodisplásico, un mieloproliferativo? Para eso ustedes pueden analizar su hemograma, pueden ver sus leucopenia, pueden ver su anemia. Entonces, esos datos ya les van a decir ustedes que el paciente está cursando con una mielodisplasia. O cuando ustedes ven en su sangre periférica alteraciones eritrocitarias, alteraciones leucocitarias, y obviamente las plaquetas gigantes, como les decía, que va a estar en su frotis de sangre periférica. Entonces, eso les va a dar a ustedes muchas luces de lo que está pasando con ese paciente. Bueno, ahí están las púrpuras. Vamos a ver un poquito de las trombocitopenias por debajo de 150.000, es el trombocitopenia leve, moderada, severa. En la leve no necesita tratamiento, que es hasta 100.000, por debajo de 100.000 hasta 50.000 es moderado, y por debajo de 50.000 ya es severo, y por debajo de 20.000 el paciente ya corre el riesgo de tener
Es 50.000, son asintomáticos, no necesitan ningún tipo de tratamiento. Ya por debajo de 10.000, este paciente les va a hacer muchas complicaciones. Este paciente va a sangrar por todo lado. Yo he tenido la oportunidad de ver 3 pacientes con 3.000 hemorroides, 3.000, que sí tenían catetias, tenían hematomas, pero no me han hecho ningún otro problema, digamos, eran como proteínas autónomas. Bueno, hay que ver la etiología, que puede ser una disminución en la producción, un aumento en la destrucción, o una destrucción por un almacenamiento inadecuado. Defectos en la producción: fallo medular, aplasia, púrpura amegatrocítica, anemia de Fanconi o diatrofia por radioquimioterapia, que no nosotros tenemos mucha frecuencia, infiltración en médula, principalmente por sólidos, también por tuberculosis. Nosotros somos país endémico de tuberculosis y estos pacientes sí pueden hacer una fibrosis, los linfomas fibrosis, es decir, esta es una médula normal, esta es una médula hipocelular, porque está más reemplazada por tejido adiposo, y esta es una médula aplásica. Prácticamente no hay nichos celulares, sus nichos celulares son muy escasos, lo mismo acá, y acá. Entonces, esta es una mielofibrosis. Un aumento de la destrucción, que puede ser inmune o no inmune, o no inmune por una hipertrofia esférica, hipertensión portal, por ejemplo, prótesis valvulares, vasculitis, destrucción microhepática por la coagulación intravascular disseminada, síndrome político urémico, púrpura trombocitopénica trombótica, hemangiomas gigantes, síndrome de Kawasaki-Chiari, que estas son patologías que deberíamos verlas en detalle, que no las vamos a ver. Esta es una esplenomegalia, las vasculitis, y un aumento de la destrucción del tipo inmune por autoanticuerpos, la púrpura trombocitopénica inmune, la púrpura transfusional, porque la transfusión, anticuerpos principalmente por fármacos. La heparina, por ejemplo, es un medicamento que nos va a condicionar a un aumento de la destrucción. Las penicilinas, las quininas, dadas principalmente para la patología cardíaca, el valproato, los interferones, que nosotros estamos mucho en pacientes inmunosupresivos, enfermedades inmunosupresivas, que son los linfomas, las colagenosis, lupus, síndrome de Evans, infecciones virales, bacterianas o pacientes son fármacos. Ahí está toda la lista de fármacos. Y las hereditarias, bueno, aquí esta parte ya no la vamos a tocar mucho porque es ver síndromes propios como el discopagus, por ejemplo, que está ligada a la cromosoma X. Es una patología propia de los niños de la infancia que se caracteriza por una alteración en la producción de plaquetas, hay eczemas, hay infiltración pulmonar, los pacientes tienen aparición espontánea de estas lesiones, y esto lo ven más los pediatras. La folia, que también es una alteración excesiva en la piel, hay estas lesiones, y esto es lo más importante, una megaparasitosis, en la que nosotros vamos a ver esto exactamente. El paciente tiene tendencia a sangrar en forma de Kevin, de Chen-Higashi, que se caracteriza principalmente por aparición de estas lesiones que son tóxicas. Habíamos visto las infusiones tóxicas universitarias y la aparición de estas plaquetas gigantes. Esta es la Chen-Higashi, que se relaciona principalmente con el albinismo propio de una alteración cromosómica. Esta es una crotis normal, y esta es la presentación del síndrome de Chen-Higashi. Bueno, esto es largo. Lamentablemente no me permiten terminar con ustedes, pero ustedes saben hacer hasta plaquetas. Esta es la parte que se lo digo. Hasta 11, Plaquetas.